Bienvenidos a una nueva emisión de su programa La Notificación. Desde Managua, Nicaragua, les acompaña con mucho gusto Edilson Orozco. Damos inicio de inmediato y le presentamos un resumen de los hechos más destacados en esta semana. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, junto a la vicepresidenta Rosario Murillo, encabezaron el acto en homenaje al 12 aniversario del tránsito a otro plano de vida del comandante Tomás Borge. Unir fuerzas en la lucha por la paz, porque luchar por la paz es luchar por el trabajo y por el bienestar de los trabajadores. Nicaragua y Angola suscribieron sus primeros 3 instrumentos bilaterales con el fin de consolidar las relaciones de hermandad y asegurar la coordinación en temas de interés mutuo. El país centroamericano recibió la visita de Esmeralda Bravo Conde da Silva Mendoza, secretaria de Estado para las Relaciones Exteriores de la República de Angola, acompañada por una importante delegación. Nicaragua firmó un importante acuerdo con la empresa china Communications Construction Company para la ejecución del proyecto solar El Hato. Esta se trata de una planta de generación fotovoltaica que tendrá la capacidad de 67.3 megawatts de potencia y constará de una inversión de $80 millones. El diseño, suministro y construcción de este proyecto se desarrollará en Ciudad Darío, departamento de Matagalpa. Los trabajadores constituyen el recurso más importante para el crecimiento de cualquier empresa, organización o Estado. Es por eso que en Nicaragua desde el año 2007 se ha venido fortaleciendo el marco legal que garantiza el cumplimiento de sus derechos y funciones, con la finalidad de crear un ambiente de evolución constante en esta nación centroamericana. Nicaragua es uno de los 80 países que se suma cada 1 de mayo a la conmemoración del Movimiento Obrero Mundial. Esta es una efeméride que recuerda los sacrificios de miles de trabajadores que eran obligados a cumplir con jornadas de más de 12 horas diarias. Específicamente en Nicaragua, desde los años 80, se empezó a trabajar e implementar convenios colectivos entre los sindicatos y el Estado. Sin embargo, durante el lapso entre 1990 hasta el 2006, estos acuerdos eran violentados. En esta edición conversamos con trabajadores, representantes de sindicatos y autoridades gubernamentales que nos brindan una comparativa entre las situaciones precarias a las que eran sometidos los trabajadores en Nicaragua y el panorama actual en el que son vistos como un eje clave para el desarrollo de esta nación centroamericana. En esta primera parte visitamos una zona franca en la capital. Estos espacios hace 17 años eran conocidos como campos de concentración por la explotación que sufrían los nicaragüenses. En este 2024 la realidad es completamente distinta gracias a los acuerdos tripartitos que establecen negociaciones entre los trabajadores, empresas y Estado hasta llegar a un consenso. Hablamos con el viceministro del Trabajo, Enrique Espinosa, con José Antonio Cepeda, secretario general de la Asociación Nacional de Educadores Anden, y con Domingo Pérez, secretario general de UNE. Con ellos profundizamos cómo se ha venido trabajando en la reivindicación de derechos laborales que permiten que el país sea un ejemplo en la región. La economía nicaragüense finalizó el 2023 con un crecimiento del 4.6%, según cifras del Banco Central de Nicaragua. Además, la inversión extranjera directa reflejó un resultado histórico, con $2.500 millones, sobrepasando el 10% del Producto Interno Bruto. Durante el primer trimestre del 2024, los datos ya son alentadores en sobrepasar las expectativas y se marca una tendencia al alza del 4.7%. Estos datos son posibles gracias a un engranaje bien afinado en el que el Estado y el sector obrero tienen una misma visión: llevar al país a su máximo nivel de desarrollo. Entre 1990 y 2006, el sector zona franca fue uno de los más vulnerables. Casos de explotación, maltrato y mala paga eran parte del día a día. Sin embargo, hoy la realidad es otra. Aparte de mi salario básico mensual que gano por producción, las horas extras se ganan, tenés viático de todo, tenés transporte, yo vivo en Tipitapa y el transporte igual me lo cubre la empresa.
También los sábados si venimos a cumplir metas te pagan horas extra o ya sea que hagas adicionales, es un adicional extra. Y eso no va en tu pago, te lo sacan aparte. Redondeamos arriba de los 10.000 catorcenal. Gracias a Dios, ¿verdad? Me ha permitido tener mi propia casa, tengo mi medio de transporte, siempre con estabilidad. Bueno, yo tengo 2 hijos. Y yo, para mí, mis hijos, todo. Me permite darme mi gusto. Y los gustos de mis hijos son los primeros. En la actualidad, el sector zona franca se encuentra robustecido y representa el 45% de las exportaciones del país y el 19% del Producto Interno Bruto. Los trabajadores son activos más valiosos para todas las empresas. Gobierno nicaragüense, Nicaragua, MIFRAP, está apoyando a nosotros y exige a nosotros que proteger derechos de los trabajadores. Prácticamente había un vacío, había falta de interés de los gobiernos liberales. Ahora es una orientación de hace años que tenemos que tutelar los derechos de los trabajadores. Tenemos que hacerle conciencia, se ha venido haciendo conciencia con la firma también de esos acuerdos para que nuestros trabajadores se les respete sus derechos. Su derecho de su jornada laboral, de sus vacaciones, su descanso, todas las condiciones laborales, de ergonomía, de iluminación. Los acuerdos tripartitos de zonas francas, los cuales se negocian cada 5 años entre sindicatos, empresas y Estado, han permitido establecer condiciones salariales justas, dando paso al aumento de las cifras de empleo, inversión extranjera y diversificación de la industria. De que habían 65.000 trabajadores. Ahora tenemos 125.000 trabajadores. Es que sí, los trabajadores derechos están protegidos, ellos trabajan más calidad, más eficiencia. Logro fundamental también ha sido la introducción de los incentivos de producción. Mientras más producís, ganás más. Entonces ya nuestra gente ya no gana 8.500 córdobas, gana hasta 12.000 córdobas, hasta 13.000 córdobas. Sí, en Nicaragua hay muchos recursos humanos para invertir y hay muy buen ambiente de inversión. Desde hace 17 años, cada 1 de mayo en Nicaragua ahora tienen otro ambiente. Realmente se han convertido en fechas de celebración. Cuando vos podés comparar una con otra cosa, puedes determinar si avanzaste o no. Aparte de los 1 de mayo teníamos que ir a las calles a luchar. Teníamos que ir a buscar el salario, la renovación de convención colectiva, la libertad sindical. Teníamos que estar debatiendo y discutiendo, teníamos que ir a las calles. A partir del año 2007 tenemos la mesa para negociar. Comparar con una política neoliberal donde te arrebataban el derecho al trabajo, ¿no? El hecho de que tenías que estar pendiente, ¿no? Y someterte a determinadas decisiones que tomaba la parte empresarial o la parte gubernamental para poder subsistir. Entonces, hoy encontrabas un montón de gente que simplemente por reclamar su derecho era despedida. Para los nicaragüenses era muy difícil. Teníamos un nivel de desempleo grandísimo, más del 65% de la población económicamente activa estaba desempleada. La pobreza estaba muy elevada, el nivel exponencial. Teníamos más del 65% también de la población nicaragüense en un estado de pobreza. Si lo más que teníamos eran trabajadores migrantes, trabajadores desempleados, trabajadores en las calles, niños en las calles. Realmente los 3 gobiernos que antecedieron al comandante Daniel realmente lo que hicieron fue desbaratar el país, la economía, empobrecer a los nicaragüenses. El artículo 87 de la Constitución de la República de Nicaragua establece que en el país existe plena libertad sindical. A la fecha, se contabilizan 1.650 organizaciones sindicales y unos 140.000 afiliados. Que la principal reivindicación de nosotros es la Revolución Popular Sandinista. La revolución que nos permite, obviamente, participar
decidir e integrarnos y obviamente compartir con el pueblo nicaragüense las transformaciones que vamos realizando. Se dio la reforma agraria, se dio la gratuidad de la educación, se dio la gratuidad de la salud, se garantizó el derecho a la sindicalización, el derecho a la cooperativización, el derecho a tener convenios colectivos, al derecho a tener sindicatos. Esos derechos los alcanzamos en los 10 años de revolución, en la primera etapa de la revolución. Y la política laboral del gobierno del comandante Daniel se enfoca en reconocer esa participación de la clase trabajadora. Y hay un elemento muy fundamental, muy importante, y es que se elevó a rango constitucional el tripartismo. ¿Qué cosa es el tripartismo para los trabajadores? El hecho de estar en las mismas condiciones y al mismo nivel con los empleadores, con el gobierno y obviamente la clase trabajadora. Entonces, al elevarlo al rango constitucional, se está reconociendo el hecho de que para poder desarrollar una economía saludable, un desarrollo, se requiere la participación de los trabajadores, igual que los empresarios, pues no estamos negando que ellos también juegan un papel, pero fundamentalmente es la clase trabajadora. Después de la nueva Constitución de 1987, los derechos laborales quedaron conglobados, quedaron establecidos en la Carta Magna, en la Constitución Política de la República de Nicaragua, artículo 5, derechos laborales, artículo 80 al 88. Ahí están estatuidos en la Constitución los derechos laborales, el derecho al salario mínimo, el derecho a la convención colectiva, el derecho a la seguridad social, el derecho a la libertad sindical, el derecho a salario digno, el derecho a la estabilidad. Todos esos derechos están realmente establecidos en la Constitución y de manera particular están establecidos en leyes, en la Ley General Laboral, que es la Ley 185, el Código del Trabajo, en la Ley 476, Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en la Ley 502, Ley de Carrera Municipal, en la Ley de Carrera Judicial. Entonces, están realmente asegurados y garantizados todos esos derechos de los nicaragüenses a través de la Constitución y las leyes particulares sectoriales. El 29 de febrero del 2024 se aprobó por la Comisión Tripartita el reajuste del 10.1% del salario mínimo para todos los trabajadores del país, negociaciones que tienen que realizarse cada 6 meses. No llegábamos ni a $50 el salario mínimo. Hoy el salario mínimo promedio anda arriba de los $175, $200. Te puedo decir que hoy el salario mínimo se ha incrementado 300 veces comparado con el año 2007 cuando ingresamos al gobierno, el Frente Sandinista. Y en el caso del sector público, obviamente ha habido una restauración y restitución del derecho a tener un salario digno, ¿verdad?, que permita la estabilidad en el puesto de trabajo y que obviamente permita sostener a la familia. Hoy se trabaja de acuerdo a la Ley 625. Hay una ley aprobada y que el gobierno cumple taxativamente la ley. La ley dice que la comisión de salario mínimo debe integrarse cada 6 meses. ¿Verdad? Entonces, cada 6 meses, a través del Ministerio del Trabajo, nuestro gobierno convoca a los representantes de las diferentes confederaciones sindicales a nivel nacional. Entonces somos convocados por el Ministerio del Trabajo, ahí nomás es convocado el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, para ver las cifras macroeconómicas, se entabla la mesa de negociación y trabajamos 8 sesiones. A veces lo hacemos antes. Otro logro importante en materia del derecho laboral es reconocer la importancia de los trabajadores por cuenta propia, quienes representan el 70% del empleo en el país y desde el año 2012 reciben acompañamiento a través del Ministerio de la Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA. En la notificación, Edilson Orozco. Continuamos en la notificación. En esta segunda parte conversamos en exclusiva con Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Con él abordamos cómo Nicaragua garantiza y defiende los derechos de los trabajadores desde los espacios legislativos. Además nos dice que esto ha sido fundamental para aumentar la inversión extranjera y llevar a Nicaragua a grandes acuerdos internacionales.
Seguimos con más de la notificación y para seguir conociendo en materia de la restitución de los derechos de los trabajadores, estamos con el presidente de la Asamblea Nacional, doctor Gustavo Porras. Bienvenido a la notificación, doctor. Gracias. Un saludo a todos los televidentes. Quisiera que iniciáramos directo, doctor, y nos comente cuáles han sido esas principales reformas que se han realizado en nuestro país para garantizar que se cumpla el derecho de los trabajadores. Lo más importante es que los trabajadores nos hemos sentido protagonistas de este proceso de transformación. Ese es el centro. Y somos protagonistas porque nosotros, conducidos por el Frente Sandinista y organizados en el FNT, con Daniel al frente, venimos construyendo y luchamos después del año 90, después de la derrota electoral, comenzamos a luchar frente a un proceso de arrancar los derechos de los trabajadores frente a un proceso de quitarle derechos a todos los trabajadores y trabajadoras y de implantar un modelo neoliberal terrible, privatizador, un modelo donde lo que buscaban era que los trabajadores no tuvieran ningún derecho. Entonces, con el frente al frente, con Daniel al frente, los trabajadores comenzamos a luchar en una etapa de resistencia permanente contra esa reconstrucción somocista, contra esa reconstrucción neoliberal y logramos frenar aquel impulso que estaban tomando todas esas medidas hasta llegar a la segunda etapa de la revolución, que es muy importante estar claro de que es cuando el pueblo de Nicaragua asume toda esta visión histórica y toma la decisión de darle la responsabilidad del gobierno al comandante Daniel y al frente. Ahí los trabajadores, ¿verdad?, que veníamos luchando, nos transformamos en protagonistas de una nueva etapa de la revolución. Protagonistas de una nueva etapa donde comenzamos un modelo que es un modelo muy bueno, que era el modelo de diálogo, alianza y consenso, donde estábamos el gobierno, los trabajadores y los sectores empresariales y fuimos tratando de llevar la fiesta en paz. Buscamos cómo ponernos de acuerdo porque subordinamos todos los intereses, subordinamos a los intereses del desarrollo de nuestro país, del pueblo, de la patria. Pero ese modelo se agotó. Los empresarios comenzaron a ya no solo a estar tranquilos con las enormes ganancias que tenían, con un modelo que le garantizaba a los empresarios y al pueblo de Nicaragua estabilidad, tranquilidad. Y entonces ellos comenzaron a ambicionar, ¿verdad?, el aspecto político, no solo económico, y trataron de romper con el modelo de diálogo, alianza y consenso. Y eso fue lo que vivimos. Pero los trabajadores somos protagonistas de todo este proceso. Los mismos empresarios que destruyeron el modelo de diálogo, alianza y consenso, hoy se dan cuenta de que los trabajadores, el Frente Sandinista, el gobierno y el comandante Daniel y la compañera Rosario al frente, podemos garantizar estabilidad suficiente y un desarrollo económico que incluya a todos los nicaragüenses, incluyéndolos a ellos. Entonces, cuando vos sos protagonista, ¿verdad?, vos sentís que cambian las cosas porque venís trabajando en función de los propios intereses. Pero te quiero decir que hay una serie de reivindicaciones y de satisfacciones que los trabajadores tenemos que van más allá del ámbito laboral, porque ahora vos no necesitas tener dinero en un momento determinado para tener una atención de salud de primer nivel. Si vos llegas a cualquier hospital de este país, ese es un hospital tan diseñado para atender a los trabajadores, para atender a la población pobre o empobrecida de nuestro país. Esa es una enorme reivindicación. Era un albur, era una aspiración que teníamos en el tiempo del neoliberalismo para que los trabajadores fueran atendidos en buenos centros y como se lo merecían. Ya no corren a los hijos de los trabajadores de las escuelas porque
o no pagaban la cuota que le exigían o porque no llevaban la escoba, la cosa para limpiar, todo lo que exigía un tal modelo privatizador que se llamaba de autonomía escolar. No, ahora no, ahora se garantiza desde la seguridad que tienen que tener los niños en las escuelas, se le garantiza su merienda escolar, se le garantiza su mochila al inicio del año, la educación es gratuita y se va luchando todos los días para que sea de calidad. Esa es una reivindicación que los trabajadores obtenemos, es con el esfuerzo protagónico de los trabajadores y vamos sintiendo que es nuestro modelo el que estamos ahí. Y para montarnos en un bus e ir al trabajo, ya no tengo que competir el costo que tiene ese pasaje versus el costo de la alimentación de mis hijos. ¿Por qué? Porque yo tengo garantizado que son 2.50 córdobas, es decir, no hay ninguna comparación en ningún país de América Latina un costo de tal forma con ese subsidio que tiene. Palabra terrible para los neoliberales cuando decía el subsidio, pero el costo del transporte está subsidiado para los trabajadores y eso es parte del salario real del trabajador, igual que todo lo demás. Sin embargo, además se montan en vehículos que ahora son buses nuevos y además van en calles que están permanentemente cuidadas o en carreteras, porque hay muchos trabajadores que viajan de sus lugares de habitación, que son otras ciudades, a Managua a trabajar en carreteras buenas y con seguridad en el transporte. Precisamente, doctor, en este tema, ¿qué situaciones eran comunes que ocurrían antes del 2007 que violentaban directamente al trabajador? ¿Qué tipo de casos veíamos que ahora ya no se ven? Como trabajador sufrías para prepararte ir a trabajar porque acordate que eran de 8 hasta 14 horas de apagones. El trabajador, es decir, no tenía energía en su casa ni en su barrio. Ese era un enorme problema y claro, por consiguiente, si no había energía, no había agua, ¿verdad? Y eso que en nuestro país es una de las cosas que tenemos que seguir avanzando para poder tener un servicio de agua potable suficientemente amplio y con buena cobertura. Pero ahí tenés lo otro, los medicamentos. Vos podías estar asegurado, pero también podías ir a un centro o a un hospital. Pero ¿a qué ibas a hacer? Primero que incluso pagabas por obtener el cupo. Es decir, llegabas, tenías que irte temprano, pagar para obtener un número y si te atendían con lo que salía era con receta en la mano. El Seguro Social ahora te garantiza esa atención de tu esposa y de tus hijos. Pero por otro lado, el sistema, digamos, laboral, jurídico, está diseñado para tener un análisis de las situaciones que se presentan y no en forma arbitraria fallar desde la entrada en contra de los trabajadores, que es lo que sucedía. Lo que sucedía es que desde que llegaba una queja de un empleador, el trabajador ya sabía que perdía. No, ahora no, se tiene que revisar porque nosotros lo que estamos es para ir mejorando cada vez nuestro trabajo, pero no para cortarle la posibilidad a nuestra población y a nuestros trabajadores de ir mejorando su actividad laboral. Pero también te acordate de que nuestro modelo es un modelo de ocupación. Cuando te digo de ocupación es lo siguiente, es decir, nosotros vemos trabajadores, vemos empleados públicos, vemos empleados en el área privada, pero lo importante es que nuestro concepto es que el trabajador tiene que estar ligado a una ocupación. También es trabajador el compañero que anda por cuenta propia vendiendo en las calles, también es trabajador aquel emprendedor que está y que organiza su pequeño emprendimiento para alimentación. Todo eso son trabajadores y son la enorme mayoría de trabajadores que tienen una
importancia muy grande en el Producto Interno Bruto de nuestro país. A todo eso le rendimos nosotros, digamos, reconocimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenés al fin? ¿Cómo te puedo resumir? Lo que tenés es una enorme fuerza protagonista que en sus diferentes ámbitos de acción va empujando, acompañando al comandante Daniel, a la compañera Rosario, al Frente Sandinista, como fuerzas sociales para transformar este país. ¿Cómo ahora la relación Estado-sindicatos? Porque, por ejemplo, acá en Nicaragua hay paz en comparación en otros países donde vemos grandes huelgas de sindicatos y esto detiene la economía de esos países, pero eso en Nicaragua no ocurre. ¿A qué se debe? Y fíjate que es una cosa, estaba viendo yo a un compañero en estos días, y es una de las cosas que te preguntan esos organismos sindicales de otros países. Y ahí dice, y ustedes no hacen huelga, ya no hay sindicato, es decir, porque la concepción es, el sindicato tiene que estar en pleito permanente. Claro, porque de pronto lo que tienen que estar peleando es para arrancar una dádiva. Es decir, nosotros no teníamos que hacer enormes movilizaciones para poder que se reuniera la Comisión Nacional de Salario Mínimo, por ejemplo. Es decir, y ahí ya todo el esfuerzo de los trabajadores era para la reunión, para no sacar nada. Si acaso lográbamos que se hiciera la reunión, eso ya no, ya eso es historia. Con el Frente Sandinista, con la revolución en esta etapa, ya eso es historia. Entonces nosotros le decimos a los compañeros, no, es decir, los trabajadores, el Frente Nacional de los Trabajadores, los sindicatos, en nuestro país estamos unidos, protagonizando y trabajando para defender y profundizar la revolución. Es decir, somos parte de ese esfuerzo, algunos le llaman de ese poder revolucionario para poder resolver buscar cómo resolver la problemática de todos nuestros habitantes en el país. Y entonces estamos unidos con el gobierno. Es más, estamos integrados directamente con el gobierno, con las fuerzas gobernantes. Es decir, el comandante Daniel lo ha dicho claramente. Y la prueba es que tenés bastantes dirigentes sindicales en diferentes lugares ejerciendo puestos de decisión política, desde la Asamblea Nacional como en todas las instituciones, digamos, del Poder Ejecutivo participan los trabajadores en sus procesos de decisión. ¿Por qué? Porque somos protagonistas de eso. Entonces no tiene por qué. La huelga sería contra nosotros mismos. Es decir, sería una contradicción. La protesta sería contra nosotros mismos. ¿Qué es lo que podemos protestar? Que nos están pagando antes de que comience el mes que nos pagan en el sector público. Es decir, nos pagan 2, 3 días, nos pagan antes de que cuando hay días de fiesta que los trabajadores generalmente buscan, Semana Santa, Navidad, y nos pagan antes. Eso vamos a protestar. ¿Qué es lo que vamos a protestar? Que se desarrollen sistemas de salud favorables para todos los trabajadores. Estamos protestando porque se ha invertido el dinero del país en la construcción de 17 a 20 hospitales nuevos, y ahora ya tenemos en todo el país 70 hospitales, entre hospitales primarios, departamentales y hospitales nacionales. Si eso no tiene ninguna lógica. Y en este contexto de 1 de mayo, doctor, la paz en nuestro país, la paz en el sector laboral de nuestro país ha sido clave para que el país siga en esta senda de desarrollo económico, que presente índices de desarrollo económico espectaculares a nivel regional. La paz es un patrimonio, como lo decíamos recientemente, es un patrimonio histórico, es un patrimonio acumulado, que además se va construyendo permanentemente y que la tenemos que defender permanentemente. Y es de ese patrimonio que dependen todos los otros patrimonios. Sin paz no hay posibilidades
de desarrollar el patrimonio económico. Sin paz no hay posibilidades de desarrollar el patrimonio social. Sin paz no hay posibilidades de desarrollar el patrimonio espiritual. Es decir, de la paz depende. Por eso nosotros estamos comprometidos, pero no solo comprometidos, es inherente a nosotros, a nuestro sentimiento y a nuestra nacionalidad, el hecho de ser nicaragüenses, que tenemos que defender y construir esa paz. Ese es el punto. Entonces no tiene ninguna lógica que nosotros seamos generadores de violencia, generadores de inestabilidad. Nunca ha tenido y nunca ha sido el objetivo de los trabajadores organizados generar violencia o generar inestabilidad. Siempre lo que sucede es que nos defendemos y, como te digo, ahora lo que nos estamos en todo caso es preparados para defender nuestra paz, que generalmente es agredida desde el exterior por fuerzas externas, por fuerzas imperialistas que pretenden hacer abortar este proceso que lo vamos llevando victorioso hasta lograr los objetivos de todo el pueblo de Nicaragua. En este 1 de mayo, ¿cuál sería su mensaje al pueblo trabajador de Nicaragua ya para finalizar esta entrevista? Sí, mi mensaje al pueblo trabajador de Nicaragua es que sigamos trabajando, sigamos construyendo nuestra patria, sigamos avanzando, desarrollando este proceso revolucionario, esta construcción revolucionaria, y sin duda sigamos bajo la guía del Frente Sandinista, de Daniel de Rosario. Vamos juntos. Esa es nuestra digamos, decisión histórica de los trabajadores nicaragüenses, construir hasta lograr los éxitos totales de la Revolución Popular Sandinista. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Gracias a usted. Cabe destacar que en Nicaragua el salario mínimo desde el año 2007 ha crecido en más del 300%. Además, se ha reconocido la importancia del trabajador por cuenta propia. Incluso la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad el 17 de junio como el Día Nacional de los Trabajadores y Trabajadoras por cuenta propia en Nicaragua. De esta forma hemos llegado al final de la notificación. Los invitamos a buscarnos en nuestro canal de YouTube, donde aparecemos como la notificación de TN8. Nos vemos en la próxima emisión.